¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra lección acerca del Espíritu Santo y hoy vamos a comenzar ya hablando del primer fruto. Así que te invito a que donde estás puedas cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por el tiempo que podemos compartir. Gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. Señor, enséñanos lo que quieres hablar a nuestra vida. Muéstranos cómo es ese fruto del Espíritu y su primer característica. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón en esta hora, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 22, que hemos estado estudiando ya los versículos anteriores, comenzamos la semana pasada a hablar acerca del fruto del Espíritu y dijimos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos son 9 características del fruto del Espíritu. Hoy hablaremos acerca de la primera y realmente creo que necesitaríamos no una, sino muchas clases para poder describir exactamente todo lo que tiene y la riqueza que hay dentro de la característica de este fruto. Así que, ¿qué les parece si vamos a hablar directamente ya acerca de lo que es la característica del fruto del Espíritu que viene en primer lugar, que es el amor? Esta palabra amor es un sustantivo y es la palabra agape en el griego. Se traduce como amor específicamente, pero como mencionaba, es un sustantivo y el verbo de este sustantivo es agapao, que lo podemos traducir como amar. Recordemos que un verbo nos marca una acción, pero un sustantivo nos llama o nos ayuda a entender cuál es el nombre de una persona, un lugar, una cosa. Y específicamente en este aspecto vamos a ver esto del amor como un atributo. Esto nos habla que este no es un amor del ser humano, y ahorita vamos a profundizar un poquito más, sino que esto es una característica o un atributo de la persona de Dios en nosotros. El amor es utilizado o expresa tres cosas o tres aspectos importantes a través de lo que realmente Dios lo manifiesta. Dijimos que amor eh, es más el sustantivo, amar es la acción. Entonces, a través del amor de Dios vamos a ver expresadas estas tres cosas. Primero, vamos a ver expresado cómo se describe la actitud de Dios hacia tres aspectos. Primero, hacia su Hijo. Vamos a Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17 y el versículo 26, donde dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando, cuando Dios muestra su amor o cuando se manifiesta el amor de Dios, se ve manifestado primero en su Hijo. Y ese amor Jesús vino y después lo manifestó también para nosotros, que es el segundo aspecto que vamos a ver entonces en este punto. Él lo demuestra hacia la raza humana. Ahí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, encontramos el versículo más conocido dentro del mundo cristiano. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a través del amor se ve reflejado, se ve expresado esta actitud de Dios hacia no solo su Hijo, sino también hacia toda la humanidad. Pero también se ve expresado su amor
hacia lo que son aquellas personas que ya han confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque cuando es mostrado a toda la humanidad, hay personas que reciben su amor, como veíamos, que creen en su amor, pero hay otros que lo rechazan o no lo creen. Vamos a Juan, ahí mismo en el Evangelio, en el capítulo 14, y el versículo 21 dice de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, a través de su amor, Dios refleja o expresa, demuestra esta actitud hacia, no solamente dijimos su Hijo, hacia toda la humanidad, sino también hacia aquellos que han creído en él. Pero en segundo lugar, el amor expresa su voluntad hacia sus hijos en cuanto al trato mutuo. Y la escritura nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En los evangelios encontramos en diferentes momentos que el Señor Jesucristo incluso nos exhorta a amarnos los unos a los otros. Este incluso es conocido como el segundo mandamiento más importante, porque el primero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el segundo y grande mandamiento es este, que os améis los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios para con todos sus hijos, con todos los que han confiado en Él, los que han venido a Él arrepentidos por su pecado y le han recibido como Salvador personal. Entonces, esta es la voluntad expresada. Expresa esa voluntad hacia sus hijos. Y la tercera expresión del amor la encontramos en relación a la naturaleza esencial de Dios. O sea, Dios va a través de su amor a expresar lo que es su propia naturaleza. Mira lo que nos dice Primera de Juan en el capítulo 4 y versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, a través del amor, Dios expresa estas tres verdades importantes. Ahora, quiero mencionarte algo que creo que nos va a ayudar a dimensionar mejor todo lo que tiene que ver con el amor. El amor solo puede ser conocido en las acciones que provoca, ¿sí? Esa es la forma en la cual realmente podemos conocer el amor, a través de las acciones que provoca. No solamente a través de los dichos, como decimos muchas veces en México, de dientes para afuera, sino aún en las acciones que esto provoca. Vamos a ver que la mayor expresión de amor es la dádiva de Dios a través de su Hijo, como Él entregó a su Hijo en rescate por muchos, como ya vimos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos aquí expresado el amor a través de esa acción de Dios. Hay otro texto que también nos habla acerca de esta gran verdad. Está en Romanos capítulo 5 y versículo 8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En este versículo vamos a ver una verdad muy importante, que no tiene que ver con realmente que Dios nos ame por lo que nosotros somos, sino que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Hay un concepto, una verdad o una serie de verdades que nos enseña el comentarista Vine que me gustaría compartir contigo. Dice de la siguiente manera: no se trata de un amor basado en la complacencia ni afecto. Esto es, no fue causado por ninguna excelencia en sus objetos. Se trató de un ejercicio de la voluntad divina en una decisión o elección deliberada. O sea, Dios decidió o Dios
eligió deliberadamente amarnos. Dice, hecha sin otra causa que aquella que proviene de la naturaleza del mismo Dios. Entonces vemos que esto del amor, esta expresión de amor al entregar Dios a su Hijo, que es la mayor expresión de amor que podemos encontrar en todo el mundo, eh, no viene de lo que yo merezco, sino viene directamente de la propia naturaleza de Dios, porque Él expresa lo que realmente es. El amor es un atributo de Dios, es una de sus características, una cualidad en su carácter. Vamos a ver ahora algunos textos que nos van a ayudar a comprender mejor acerca de lo que es este amor como atributo. Y esto nos va a llevar a algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el origen entonces en la vida del creyente? Porque estamos hablando del fruto, que es parte de una característica del fruto y que obviamente se va a manifestar a través de nuestra vida mediante el control del Espíritu Santo de Dios. Entonces, para entender un poquito más, bueno, entendemos que su origen, pues es el Espíritu Santo de Dios, que no es una capacidad mía, sino que ese amor solamente es un atributo que llega a mí a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo llega el Espíritu Santo? Pues a través de creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cuando yo le recibo, entonces también recibo el Espíritu Santo de Dios en mi vida, el cual me regenera, me hace una nueva persona, pero también coloca ahí el fruto de lo que Él es, de la esencia de Dios, y se va a manifestar a través de darle ese control. Mira lo que nos dice Colosenses capítulo 1 y versículo 7 en cuanto a una vida que ha sido controlada por el Espíritu Santo. Dice, ustedes se enteraron de buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en el nombre de ustedes. Dice, nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Qué hermoso texto encontramos aquí. Vemos que los hermanos en Colosas habían comenzado a entregar el control de su vida al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora estaba colocando un amor de ellos, o el amor de Dios hacia los demás, ¿no? El amor de los unos a los otros. Y aquí reconoce el apóstol Pablo que Epafras le ha explicado que realmente este es el tipo de amor que solamente surge del control del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, este es un amor interesante porque el amor ágape, como ya mencionamos, no tiene nada que ver con una cualidad mía o un sentimiento mío, sino tiene que ver con la esencia de lo que Dios es. Y algo muy interesante es que el amor ágape es un amor que no busca algo a cambio, sino que simplemente es una expresión de Dios en el hecho de dar. ¿Sí? Se manifiesta, como ya habíamos hablado, en esa acción de dar. Pero vamos a ir viendo algunas otras cosas en relación al tema del amor. Vamos a ver cuál es la característica o algunas características en relación al amor. En primer lugar, vamos a ver un texto que nos va a ayudar a entender que esto tiene que ser un amor genuino. Es algo que mencionamos, va más allá de lo sentimental, sino es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar y elegir a quién amar y cómo amar. Pero vamos a ver cómo es la forma en la que este fruto del Espíritu se va a manifestar a través de nuestra vida. Dice en Romanos capítulo 12 y versículo 9. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Este mismo versículo en la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Aquí la característica es muy interesante porque
en estas dos versiones se traduce de manera distinta. En una se traduce como sinceridad y en otra se traduce como hipocresía. La palabra hipocresía tenía que ver con lo que hacían los actores. No sé si ustedes recuerdan o han visto en algún momento, cuando hay algún símbolo que se relaciona al teatro, generalmente se colocan dos mascaritas. Una máscara con un rostro alegre y otra máscara con un rostro triste. En los inicios del mundo, en los inicios de la actuación, digámoslo así, del teatro, las personas utilizaban estas máscaras para expresar pues el sentir que cada uno de los actores en su papel estaba representando. Entonces podían cambiar sus máscaras cambiando su estado anímico. En este caso, la idea de esto, de la hipocresía, es cambiar el rostro, que sea algo superficial. Entonces, primero tenemos que entender que el amor no es algo superficial, sino es algo profundo, algo que viene desde la naturaleza, obviamente, de Dios y del control del Espíritu Santo en nuestra vida, pero es algo que no es para que los demás me puedan ver. Ahora vamos a complementar todo esto a través de otro pasaje que encontramos en 2 de Corintios en el capítulo 6. Vamos al versículo 3 y vamos a ver algunos versículos más. Dice de la siguiente manera: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, y termina diciendo en amor sincero. Aquí nuevamente está utilizando la misma palabra que utiliza en el original, en Romanos capítulo 12 y versículo 9, que ya mencionamos en la Reina Valera se traduce como con sinceridad. Este amor sincero o la sinceridad tiene que ver con algo o con una costumbre que se utilizaba en la antigüedad, especialmente con los artesanos que producían las ollas o los depósitos donde se almacenaba el agua o el vino o el aceite. En estas vasijas, cuando tal vez la temperatura era muy alta y esas vasijas de barro se horneaban y tal vez se quebraban o tenían alguna fisura, alguna grieta, el vendedor o el artesano colocaba cera tanto en la parte de adentro como en la parte de afuera o específicamente en esa grieta para que entonces no filtrara ni agua, ni el vino, ni el aceite a través de esa grieta o esa porosidad. Entonces, lo que muchas veces sucedía es que, pues, tanto lo que se colocaba dentro de esas vasijas perdía su esencia como o podía perderse. Entonces, lo que hacían las personas es que colocaban la vasija al sol para ver si la cera se derretía o para poder realmente a contraluz notar aquellas partes que tuvieran cera. Entonces, se menciona o se cree que las personas cuando compraban una vasija preguntaban, ¿es sin cera o con cera? ¿Sí? Y esa es la idea de la sinceridad. No algo que sea superficial, sino algo que sea completo. Y esta es la primera característica que vemos acerca de este amor agape, que es algo que no es superficial, ¿sí? Es algo que no es hipócrita, que no muestra una cara de lo que no es. Muchas veces, tal vez pensamos que o nos sentimos comprometidos en amar a alguien, y lo hacemos de una forma hipócrita, ¿no? O lo hacemos no con sinceridad. No somos sinceros en ese amor, sino a veces lo hacemos por compromiso, pero
cuando este amor es el fruto del Espíritu, realmente yo lo voy a hacer con sinceridad y lo voy a hacer sin hipocresía. Vamos a ver otros aspectos relacionados al tema del amor o otra característica. Así que te invito a que vayamos a Primera de Pedro, en el capítulo 4. Y ahí en el versículo 8, el apóstol Pedro nos muestra algo bien interesante. Dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta palabra ferviente, en su original, en el griego, significa algo profundo o algo intenso. Esta se traduce también de esa manera. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pedro. Que nosotros debemos de tener ante todo, ante cualquier otra cosa en nuestra relación horizontal, un amor intenso o un amor ferviente, porque esto va a cubrir una gran cantidad o multitud de pecados, dice ahí Pedro. En la Nueva Traducción Viviente dice que debemos de tener un profundo amor, porque este amor cubrirá una gran cantidad de pecados. ¿Sí? Esto es muy interesante. Cuando nos convertimos en personas intolerantes o que nos cansamos de perdonar, realmente ya no estamos ejerciendo el amor de Dios. A veces nosotros ejercemos el amor en relación al sentimiento. Y cuando sentimos amar o amor por otra persona o tenemos un sentimiento agradable, pues tratamos de perdonarle porque hay un sentimiento entre nosotros. Pero llegará un momento donde tal vez ya el sentimiento se va y esto entonces tiene que venir como el fruto del Espíritu para poder perdonar a la persona que tal vez nos ha ofendido. El apóstol Pedro junto con los discípulos en algún momento recibió la exhortación y el apóstol Pedro específicamente, ¿no? Cuando pregunta al Señor ahí en una situación muy interesante y él tratando de hacerse bien espiritual, le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Porque la idea era que tenías que perdonar por lo menos 3 veces a una persona o hasta 4 en el día. Y Pedro dice: bueno, vamos a irnos un poquito más allá, bien espiritual. ¿Hasta 7, Señor? Y el Señor le dice: hasta 70 veces 7. O sea, prácticamente la idea es que no haya una cuenta, que no lleves una cuenta de cuántas veces perdonas. Y ya Pedro aprendiendo la lección y viviéndola en carne propia, porque fue perdonado vez tras vez en sus metidas de patas, ¿se acuerdan? Hasta que fue madurando y entonces llega este momento aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, y nos dice que el amor debe ser profundo, como era el amor de Cristo hacia él, intenso, porque eso logrará o llevará a cubrir una gran cantidad de pecados. Entonces ya vimos que el amor tiene que ser sincero, genuino, no debe de ser con hipocresía, también debe de ser profundo e intenso. Vamos a avanzar y este amor tiene que expresarse en varios ámbitos de nuestra vida, no solamente en la relación de unos a otros como hermanos, sino esto incluye, pues, en primer lugar, debo de tener un amor por Dios. En segundo lugar, tengo que tener un amor por mi familia. Esto incluye a mi esposa, en el caso de las mujeres, a su esposo, a sus hijos. Y en tercer lugar, a nuestros prójimos, a nuestros hermanos en la fe y a aquellas personas también que no conocen, a aquellos que están perdidos por causa del pecado. Tenemos que amarles con este amor agape. Vamos entonces a ver otra pregunta. Y en la siguiente, ahora, ¿qué es lo que busca el amor? Bueno, el amor busca lo que es correcto y la edificación para todos. Vamos a ver algunos textos que en el contexto de ser de bendición y de amar al prójimo, los encontramos en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, en el versículo 2,
Y en la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Esta es una expresión de el amor. Esto es lo que busca el amor. El amor busca que podamos realmente hacer lo correcto y edificarnos todos, o sea, todos salir edificados. A veces nosotros somos muy egoístas, esa es nuestra tendencia, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Ya lo mencionamos algunas lecciones atrás, que vamos a buscar lo nuestro, pero el amor va a buscar siempre lo correcto, no va a buscar lo turbio, no va a buscar lo malo y va a buscar lo que finalmente va a edificar a todas las personas. Vamos a pasar a otro versículo que nos habla también en relación a lo que busca el amor. La otra cosa que busca el amor es la oportunidad de hacer el bien a todos. Esto me gusta mucho porque a veces nosotros decimos, hay que esperar la oportunidad, pero en realidad el amor busca la oportunidad, no la espera. Fíjate lo que nos dice Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué hermoso pasaje que nos motiva a estar viendo las oportunidades, buscando las oportunidades y cuando se nos presenta una oportunidad, hacer el bien. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué importante es que nosotros podamos entonces manifestar esta cualidad de lo que es el amor a través de nuestra vida, buscando la necesidad y buscando la oportunidad de hacer el bien a los demás, no de beneficiarme a mí mismo. Cuando yo busco un beneficio para mí, realmente me estoy solamente amando a mí, no amando a los demás. Y dijimos, esto se aplica pues principalmente a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros hijos. Se aplica también a lo que es nuestra familia secundaria, a la familia de la fe también, vemos acá. ¿Y por qué no aplicarlo también a aquellas personas que aún no tienen a Cristo como su Salvador personal? Que ellos tienen la necesidad de ser hallados, que ellos se encuentran como ovejas perdidas, que ellos se han descarriado y necesitan el amor de Dios para con sus vidas. Como esta es una cualidad que realmente nos llevaría mucho tiempo estudiar, en esta ocasión yo les voy a dejar una tarea. Así que les invito a que durante esta semana vayan a la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, en el capítulo 13, y ustedes vean ahí las características del amor. Generalmente este pasaje se utiliza para hablar de los enamorados, ¿no? O a veces se utiliza en las bodas. Pero en realidad este pasaje tiene un contexto de hablar del amor de los unos a los otros. Y me gustaría que tú puedas ver en este pasaje esas características. Escribe en una parte, tómate una hoja, pues agarra tu Biblia, tomas una hoja, un papel, un lápiz, una pluma, y entonces por un lado vas a escribir lo que el amor es y lo que el amor no es. Vas a ver estas características, las vas a meditar, las vas a repasar y le vas a pedir a Dios que Él te muestre si realmente lo que tú estás llamando amor hacia los demás entra dentro de esas características. Y si es egoísta, si tiene envidia, si se jacta de cuánto amo, cuánto hago por los demás, pues entonces no es el amor que el Espíritu Santo de Dios quiere mostrar a través de nuestra vida. ¿Está siendo un amor sentimental o un amor en mis propios esfuerzos? Entonces, haz esa tarea, te la dejo ahí para que tú la puedas analizar ese pasaje de Primera de Corintios capítulo 13 y veas, escribas esas características del amor. Vamos a terminar entonces con una oración esta clase. Te invito a que cierres tus ojos e inclines tu cabeza.
Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por el tiempo juntos. Te rogamos, Señor, que tú sigas guiando nuestra vida y nos muestres qué es lo que tienes para nosotros. Padre, gracias por tu amor, que expresa el amor que tienes hacia tu Hijo, que expresa el amor que tienes hacia la humanidad, pero también que expresa el amor que tienes para aquellos que hemos sido llamados a la salvación y hemos respondido creyendo en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahora, Señor, ayúdanos a nosotros también a expresar esa cualidad tuya, esa característica que solamente el Espíritu Santo nos da la capacidad de expresar. Gracias, Señor, porque tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque tú colocas en nosotros ese amor. Y Señor, te rogamos que podamos expresarlo para que las demás personas te puedan ver a ti a través de nuestra vida. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.